Buenas jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En la sesión de hoy, de acuerdo a todo el cumplimiento del programa académico, este semestre nos corresponde hoy el tema de las instalaciones sanitarias. Entonces, vamos primero que todo a identificar los elementos de acuerdo a sus colores, sus dimensiones y los elementos independientemente que actúan en una instalación. Entonces, primero, las sanitarias. Bueno, primero que las sanitarias, las instalaciones sanitarias, su función es recibir aguas residuales, ¿correcto? Su función, pongamos aquí función, recibir aguas residuales tanto aguas grises y aguas negras. Entonces, las aguas grises son las aguas que salen de elementos tales como una ducha, un fregadero de ropa, ¿no? Lavatrapero, de un lavaplato. Esas aguas se denominan como aguas grises. Y las aguas negras son las aguas que salen únicamente, son aguas residuales que salen del inodoro. Entonces se diferencia entre aguas grises y aguas negras. Bien, pero obviamente esas instalaciones las reciben y las transmiten a un sistema que se llama todo el sistema intermunicipal, de todo el tema de municipal, que son las alcantarillas como tal. Esas aguas son transmitidas y llevadas ahí. Lo que quiere decir que internamente nosotros tenemos un diseño, una instalación de nuestro proyecto, que en la sesión de hoy vamos a aprender inicialmente cómo trabajan, cómo lo identificamos y cómo se traza. Porque la próxima sesión vamos a enseñar cómo es el trazado para nosotros tener suficientemente capacidad de realizar una instalación sanitaria directamente del plano para luego ser trazada en el sitio donde se vaya a proyectar. Bien, entonces entendemos ya las funciones. Vamos entonces a identificarlas por su color. Ojo, estos colores, esos colores y medidas, como yo siempre he explicado, se identifican como una norma general, una norma internacional que los identifica de forma mundial. Entonces, los colores en las instalaciones sanitarias vienen de color amarillo. Amarillo. Su presentación, ¿correcto? Presentación, vienen de 6 metros de longitud. Esa es su presentación. ¿Ya? Tenemos diámetros, subdiámetros o diámetros. Vienen de 2 pulgadas, vienen de pulgada y media, vienen en algunos casos 3 pulgadas, 4 pulgadas y así sucesivamente, ya hasta de acuerdo a las necesidades que arroja un proyecto. Pero ojo, nosotros en este curso trabajamos con las acometidas domiciliarias, así como explicamos en sesión anterior una acometida domiciliaria potable, cómo es el trazado internamente de la instalación potable. Nosotros salimos en capacidad de aquí para diseñar internamente las instalaciones domiciliarias. Ojo, no las calculamos, ¿ya? Lo que enseñamos aquí obedece a las instalaciones internas, cómo se hacen, y a los elementos que nos vienen en su presentación como un inodoro y cómo trabajan ellos en sus acoples, ¿no? Las salidas de esas evacuaciones, cuáles son los elementos que normalmente nosotros trabajamos con tubería de 2 y 4 pulgadas. O sea, hasta ahí, hasta cierto punto, nosotros no es que las calculamos.
es que obedecen a esos elementos sanitarios para hacer su conexión. Entonces, obviamente hay mayores dimensiones de acuerdo a la capacidad, a ese volumen de evacuación. Entonces calculará el ingeniero hidrosanitario esos diámetros, ¿no? Los flujos y demás. Bien, entonces tenemos el tema de diámetros, tenemos el tema de accesorios. Entonces, aquí hay algo muy importante. A diferencia que las instalaciones potables, que ustedes ya están en capacidad de diseñarlas, se trabaja mucho con el ángulo recto, ¿ya? Codo, T, las potables, ¿no? Codo por 90, T, esos accesorios, ya obedecen el tema de choque de presión. Aquí, en las sanitarias, el trazado de instalaciones no se va a realizar en forma de 90 en ciertos puntos, ¿no? Porque hay que tener claro algo. Aunque se utiliza mucho el accesorio por 45, hay accesorios de 90. Pero los accesorios, entonces tenemos a 45 grados y tenemos accesorios a 90 grados. Pero para que quede claramente, cuando se habla de 45 grados, se habla de proyecciones planimétricamente, o sea que las evacuaciones de desagües residuales van en forma horizontal, planimétricamente. Entonces, esto es de forma horizontal, trazado horizontal. Pero cuando existen evacuaciones de un segundo piso para arriba, entonces ya podemos utilizar elementos de 90 grados, como una T, ¿no? Como un codo por 90, porque ya van en caída, por decir así, en caída libre. Entonces, eso obedece al tema del direccionamiento de esas evacuaciones para evitar posibles taponamientos, posibles estancamientos de cualquier elemento internamente. Entonces ya cuando se habla de segundo piso para arriba es muy difícil ese taponamiento internamente de esas tuberías. Entonces ahí sí en forma vertical. Bien, entonces teniendo claro esto, entonces vamos a hacer como un esquema. No voy a mencionar diámetros, sino los esquemas de identificación de los elementos como tal. Obviamente, siempre he dicho, esto es una arquitectura de catálogo, yo lo enseño, de igual manera eso aparece en una ferretería o por internet, pero sí que quede claro y que ustedes, que quede claro cómo es el elemento, y nos vamos a ayudar un poco hoy en el tema de gráficos para que no tengan problemas. Bueno, voy a borrar aquí para empezar a dibujar esos elementos. Dibujemos los elementos con ese diseño a 45 grados. Entonces tenemos inicialmente un codo, ¿correcto? Un codo sanitario. Ese es más o menos la expresión de un codo sanitario por 45. Entonces esto es un codo de cualquier diámetro, ojo, por 45 grados. Cuando ustedes mencionen un elemento de esto, la identificar, tiene que mencionarse el elemento como es un codo. Luego se entiende que viene el diámetro y luego viene el ángulo. Quiere decir que si esto es un codo de 2 pulgadas, si este elemento es 2 pulgadas, entonces se menciona codo de 2 pulgadas por 45. Y así se identifican todos los elementos sanitarios. Primero, como es su forma, es un codo, su diámetro y sus ángulos. Bien, tenemos el codo por 45, tenemos la Y. La Y entonces, aquí se observa claramente que aquí hay 45 grados y aquí hay 45 grados. Acuérdense que esto lo utilizamos en proyecciones horizontales. Tenemos Y, entonces esta es una Y. Ojo, vuelvo y repito.
Si hay que identificarla, entonces hay que colocar Y, en este caso, ya la Y, el solo elemento está diciendo que hay un ángulo, entonces no hay que mencionarle Y por 45 porque ya te está diciendo que es una Y, ya que hay un ángulo de 45. Entonces, la Y viene, el elemento se identifica y después el diámetro, o sea, Y de tantas pulgadas, Y de 4, Y de 2. Bien, tenemos la Y doble. Entonces, la Y doble es este mismo esquema, pero sale otro acople del otro lado. Entonces, vean, voy a borrar aquí. Entonces pasamos de Y y pasamos ahora a Y doble. Pero cuando existe una Y cuando se habla de un solo diámetro, por decir algo, se menciona Y de tanto, digamos, que sea una Y doble de 4 pulgadas. Entonces tenemos Y doble de 4 pulgadas. Quiere decir que aquí tiene 4, tiene 4, tiene 4. La Y, su evacuación principal siempre va a ser la del eje principal, ¿correcto? La de que conserva su proyección real, que es la dirección del tubo. Esto siempre es la que va a recibir otras evacuaciones. Bien, pero cuando nosotros mencionamos una Y o una Y doble con diferentes dimensiones, siempre se menciona la de mayor diámetro y luego la de menor diámetro. Ejemplo, que sea una Y donde su evacuación principal sea de 4 y estas sean de 2. Entonces, ¿cómo se especifica esto? Entonces, colocamos aquí, digamos que estas sean 2 pulgadas. 2 pulgadas y 4 pulgadas. Quiere decir, esta es la evacuación principal. Siempre se va a mencionar la de mayor diámetro y después la de menor diámetro. Entonces, en este ejemplo yo tengo Y doble de 4 por 2. Quiere decir que su evacuación principal, o sea, el eje principal es 4 y los otros son de 2. No existen Y dobles con variaciones diferentes a dos diámetros diferentes. O sea, que no hay una Y doble que diga Y de 4, 4 aquí, 4 aquí y 2. No. Siempre vienen en numerologías claras. Y de 4 por 2. Para entender, ya necesitaríamos nosotros de otros accesorios como bujes de reducción que se puede uno ayudar bastante de eso. Pero cualquier cosa que uno diga, ¿no? Que yo tenga aquí una Y doble de 4 pulgadas, pero yo necesito hacer aquí una conexión de 2. ¿Se entiende? Que entonces, acuérdense que eso sí lo conocen ustedes, aquí tendría que ir, ¿qué? Un buje. Un buje de reducción para buscar, bueno, perdón, digamos que esto sea de 4. Entonces un buje, si todo es 4, entonces, y quiero hacer una conexión aquí de 2, entonces coloco aquí un buje de reducción para lograr eso. Bien, tenemos las uniones. Las uniones son elementos que sirven para unir dos tubos. Y las uniones son sencillas, ¿no? Vamos a hacer una perspectiva aquí porque si yo la pinto así no la van a entender. ¿Sí? Unión. Aquí internamente tiene un espacio donde entra un niple o un tubo a este lado y otro tubo a este lado, o sea, llevar así esto. Entonces, esas uniones son lisas internamente y esto se llama unión. Las uniones son elementos, como su mismo nombre le dice, unión. Acabo de mencionar bujes. Ya acuérdense que ya ustedes conocen lo que son bujes de reducción en instalaciones potables. Bueno, en la sanitaria es lo mismo, o sea, bujes de reducción. Por un lado, el maní es un diámetro, ¿correcto? Y por otro lado, internamente lo reduce. ¿Vale? Entonces es un buje de reducción. Como si fuese esto, ¿no? Algo así. Y por acá tiene un diámetro menor y por acá menor. Ese es el buje de reducción. Bien, acuérdense que todos estos elementos son unidos entre ellos mismos con un pegante, en este caso el pegante PVC, porque en
nuestra marca aquí es la que más predomina y la que más tiene confiabilidad, la marca PVC. Entonces hay un pegante que es para eso, para las uniones de estos elementos como tal. Bien, entonces estos dos accesorios que ustedes ven aquí son los que más se utilizan en los trazados horizontales. Ustedes ven una instalación en forma horizontal, lo que van a ver es codo, Y o Y doble, es lo único que van a ver ahí. Ahora, cuando ya nosotros hablamos de una proyección en vertical de un segundo piso para arriba, bueno, ya voy a borrar aquí, podemos trabajar entonces, miren, cuidado se van a equivocar, ¿no? Voy a colocar aquí proyección horizontal, proyección horizontal. Y aquí proyecciones verticales, proyección vertical. Bueno, entonces podemos trabajar con codo por 90. Ojo, aunque no es recomendable, lo podemos utilizar. Porque antes de trabajar con un codo por 90 en caída, podemos trabajar con un codo por 45 y así evitamos cualquier tema de bloqueo. O sea, yo puedo, en un elemento en caída que yo tenga aquí, yo puedo hacer esto, ¿no? Tengo primero un codo por 45, vamos a tratar de llevarlo así, entonces puedo llevarlo así, por ejemplo, así, codo por 45 aquí, codo por 45 aquí, llevo y después subo. Entonces, pero esto que ustedes ven aquí, si se dan cuenta, quita como que bastante espacio. Si nos lo permite, entonces sin ningún problema podemos hacerlo, pero nos quita bastante espacio. Bueno, entonces tenemos aquí codo por 90. Ya saben cómo es el tema del diámetro. Tenemos T. Esto de la T es interesante y realmente les digo que tienen que tener mucho cuidado con esto porque la T tiene una posición. Es más, ustedes ven el elemento y cuando lo revisan, el elemento trae una flechita. O sea, quiere decir el sentido en que se debe colocar la T, de acuerdo a la evacuación. Quiere decir que si la flechita es así es porque la evacuación va a ir en su forma vertical. E internamente, él no es recto, él tiene una curvatura. ¿Ya? Internamente que direcciona mejor la caída de las aguas residuales. Bien, entonces, no quiere decir, obviamente, miren, no quiere decir que yo trabaje con estos elementos que me sirven también de una forma horizontal. Miren que así como yo trabajo aquí, yo también puedo trabajar con unas Y o Y doble para recibir varios elementos. Listo, entonces, de acuerdo a esto, entonces vamos a conocer estos accesorios y a dónde le pertenecen estos accesorios de acuerdo a su diámetro en los elementos sanitarios. Entonces, conozcamos inicialmente un inodoro. ¿Bien? Inodoro. Entonces, un inodoro, el tanque, ¿ya? Y el inodoro internamente es un sifón, ¿no? Algo así. Bueno, así más o menos. Y en la parte de abajo siempre lo va a recibir un codo, y en este caso reventilado. Después les voy a explicar qué es el término de reventilación, más adelantico lo que es la reventilación. Entonces un codo de 4 pulgadas, ojo, los inodoros trabajan por lo menos, esto un poquito más acá, por lo menos en nuestro medio, nuestros inodoros, la mayoría trabaja con evacuación a 4 pulgadas. Y en este caso, puede 4 pulgadas reventilado. Ya explicamos después la reventilación. Reventilado. Bien, esto es lo que es un inodoro. Ahora, ¿qué es un lavamanos? Uno, lavamanos,
Y aquí está la mano, el sifón de la mano, ¿ya? Y en la pared, voy a hacer algo aquí, ahora voy a hacer un zoom. Aquí viene un codo. Entonces, este codo que lo recibe, porque este sifón lo trae la mano, ¿no? El sifón lo trae la mano, aquí internamente lo recibe un codo. Y ese codo es un codo de 2 pulgadas. Y en este caso, acuérdense que es un codo de 2 pulgadas por 90. Estos son los acoples, ¿no? Porque así como trabaja un lavamano, así de igual manera trabaja el lavaplato. El lavaplato tiene el sifón, pero cuando llega a la pared lo recibe un codo de 2 por 90. Lo mismo el fregadero de ropa, lo recibe un codo por 90. Y el tema de la lavadora y demás lo recibe un codo por 90. Bien, entonces es claro, y estos son los elementos que están directamente los visibles. Ahora tenemos las evacuaciones de piso. Las evacuaciones de piso, o sea, donde hay rejilla. Y cuando hablamos de rejilla puede ser la rejilla de la ducha, la rejilla del área de labores, de limpieza de piso. Pueden ser en muchas dimensiones, pueden ser de 2 pulgadas, de 4 pulgadas. Bien, pero esas evacuaciones que se hacen al piso, en la parte inferior, normalmente lleva un elemento que se llama sifón. Sifón, ¿cierto? Y sifón es un accesorio, ¿no? Que va unido con algo que se llama codo campana. Entonces, bueno, es algo así. Codo, y esto más arribita, y campana. Campana espiga. Esta es la espiga y esta es la campana, lo que es codo. Esta es la campana y esta es la espiga. Entonces, ¿cuál es la función del sifón? Oye, mantener el líquido. O sea que son unos sellos hidráulicos. Y cuando se mantiene ese líquido internamente en un desagüe de piso, su función es que evita que los olores sean transmitidos al espacio internamente. Acuérdense, un lavamanos tiene sifón, un lavaplato tiene sifón. Vienen, ustedes compran el lavamanos que le viene con los accesorios, con ese, vulgarmente con ese, en el tripaje interno, ya, o el tripaje. Un inodoro ya internamente su diseño es un sifón, pero cualquier tipo de instalación externa que nosotros vayamos a hacerle para que trabaje un electrodoméstico o algo, necesitaríamos nosotros de fabricar esos sifones para que evite la transmisión de esos olores que están en toda la instalación. Imagínense si aquí ustedes tienen la instalación y aquí le dan un codo enseguida por 90, esa tubería no está totalmente protegida y esos olores van y llegan a la parte interna. Ahora, esto es una rejilla de piso, pero ahora pónganse ustedes cuando hagan la instalación de una lavadora. Una lavadora. Entonces, aquí está el muro, ¿no? Voy a ampliarlo bastante. Perdón, aquí está el muro. Y digamos que esta es la lavadora. Acuérdense que la lavadora, voy a hacer un poquito desproporcionado para que se vea. Aquí está la lavadora. La lavadora tiene su descarga siempre por acá y aquí se conecta. Digamos que esta es la manguera de la lavadora. Aquí, se conecta aquí. Y él viene aquí. Se entiende que esto va a la pared. Entonces, ¿qué lo está recibiendo? Hombre, lo está recibiendo todo. Como si yo conectara aquí la manguera de la lavadora. Vamos a hacerla así para que sea como más parecido a lo que es la manguera de la lavadora. Ahí va conectado, o sea que aquí va un codo. Lo puse muy exagerado aquí. Vamos a ampliarlo aquí para que sea el detalle. Aquí va
un codo. Pero resulta que si yo dejo eso así, como tal, oye, si esta tubería interna recibe el agua residual de la lavadora y se conecta a la red interna de la vivienda, se entiende que si yo no tengo algo así, esos olores de la tubería, hagamos aquí mismo el ejercicio, hagamos así, digamos que yo haga esto, así, y yo en mi responsabilidad no le coloqué este elemento, hice la conexión directamente a la instalación de la vivienda, oye, todos los olores y gases, ¿no? Porque acuérdense que por las tuberías sanitarias van muchos gases. O sea, una instalación sanitaria es una bomba de armamento. O sea, tanto así que por el metano ustedes pueden echar un fósforo y podría explotar la vivienda. Entonces, mucho metano, circulación de gases. Y los olores, todo eso combinado, las aguas residuales con el metano, eso genera una putrefacción y los olores son totalmente insoportables. Entonces, si yo no protejo el tema de la lavadora, y fíjense que esto es un tema del diario vivir. De pronto usted puede encontrar instalaciones en alguna casa o en algún apartamento donde por falta de asesoría o falta de conocimiento del plomero, las conexiones las hace sin ningún tipo de protección, y verán ustedes en ciertos proyectos que uno llega a la parte del área de labores y siente un olor a putrefacción, o sea, alcantarilla. Y el tema es de ahí, ¿no? El tema no es de la poceta de la plata. El tema no es, y contando que no sea de la rejilla del piso, ¿no? Porque donde falte algún sifón, por ahí van a ir los olores. Pero hay veces, es tanto el olor que uno le hace seguimiento y se acerca al punto de descarga donde está la manguerita lavadora y siente que por ahí sale el olor. Bueno, ¿eso a qué debido? A que no tiene esto. No tiene un sifón en el piso. Lo que quiere decir que cuando él llegue al piso, oye, automáticamente, sea donde quiera sacarlo, tienes que generarle un sifón. Tienes que generarle un sifón. De la manera que quieras hacerlo, tienes que darle un sifón. ¿Para qué? Para que haga ese sello hidráulico y no sean transmitidos los olores. Este es un ejercicio aquí como si fuese en el suelo, ¿no? Pero si fuese en la losa, pueden hacerlo en la losa de piso, pueden hacerle el sifón. Tienen que lograrle hacer el sifón, como si lo hiciera aquí, ¿no? Tienen que hacer el sifón, ¿para qué? Para que realmente haga su protección, el sello hidráulico, que es lo que se busca. Bien, entonces miren, bueno, se me olvidó mencionar. Por lo general, esto acuérdense que lo dijimos un ratico, 2 pulgadas y 4. ¿Ya? Por lo general, perdón, 4, 2 pulgadas. Y esto, los puntos de la lavadora son de 2 pulgadas, o sea que aquí la evacuación es 2 pulgadas. Bueno, hay un tema interesante porque se van a tropezar con eso. Que acuérdense que uno tiene que enseñar siempre bajo la experiencia. Es el sifón de un lavamanos y un lavaplato, los diámetros son diferentes. Esto es tubería de 1 y 1,5. Esta es de 1,5. Y tenemos que lo recibe al muro una tubería de 2 pulgadas. Como eso va a quedar, no va a corresponder un diámetro de una tubería con otro, digamos así que queda como bailando. Entonces, en la pared, sobre todo en esto, aquí no hay problema. Aquí no hay problema, porque es que aquí hay que hacer el sifón en el piso. Pero si aquí el acople no encaja, y voy a borrar acá, el acople no encaja, digamos. Acuérdense que esto va pegado al muro, ¿no? Y aquí está la tubería del lavamanos o lavaplato, que es de menor diámetro. Oye, se entiende que por acá están saliendo los olores. Por acá están saliendo los olores. ¿Ya? Porque el sifón trabaja aquí, pero no trabaja en la pared. Entonces, para esto venden el acople. Eso es un buje de caucho que lo venden, donde el buje a la pared tiene su acople de 2 pulgadas y por el lado externo acopla el tubo del diámetro del lavaplato o del lavamanos. Entonces, el
buje de 2 pulgadas, 1,5. Entonces, cuando entra el buje nuevo de caucho, entra presión y sella la salida de estos malos olores. O sea que aquí, en el tema de lavamanos, aquí va un buje. Tienen que, ojo con eso. Eso, ojo, se le va a pasar porque, ¿cuáles son los trabajos mal hechos? Que no le ponen atención a esto, porque esto se consigue, esto lo venden. Y el trabajador engancha el tubo ahí que queda bailando, y la solución rápida es colocarle, acuñarle, meterle periódico, y después le hacen lo rellenan con cemento blanco. Eso no se debe hacer por muchas razones, porque de una u otra manera el lavamanos tiene un movimiento en algún momento que lo vayan a quitar, y ese trabajo es como si no sirviera para nada. Y otras cosas, donde se le pueden estar metiendo elementos en estos espacios que quedan, cualquier tipo de mantenimiento que le vayan a hacer al lavamanos, esos elementos que no le pertenecen a él se nos pueden ir por la tubería, y ahí se vienen los problemas internamente de taponamiento. Entonces, aquí tiene que ir un buje de caucho, que eso se consigue en ferretería. Bien, vamos ahí, creo que está claro ahí. Entonces, prosigamos. Hace unos minuticos dije algo del término de desifonamiento, porque si se acuerdan, dije que el inodoro, tanque, el inodoro, algo así, ¿no? El inodoro es un sifón, internamente aceite, es un sifón, y abajo tiene que recibirlo un codo, y dije claramente que iba a ser un codo reventilado. Entonces, grabemos esto, porque viene el término de desifonamiento. Desifonamiento. Oye, ¿qué es el término de desifonamiento? Cuando el sifón se queda sin líquido, cuando no tiene agua internamente, y se manifiestan, obviamente, los olores se retornan al espacio. No quiere decir que cuando ustedes lleguen a un baño o a un área que tenga una rejilla, sienten el olor, entonces dirían fácilmente, no, es porque no tiene sifón la rejilla de piso. No, porque es que la ducha no le hicieron sifón. Ojo con eso, porque puede tener sifón, pero hay algo que se llama desifonamiento. Desifonamiento es que se quedó el sifón sin líquido. Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la causa principal? Entonces, para que entiendan, en un ejercicio sencillo, que a mí siempre me gusta enseñarlo, para que enseguida entendiendo eso no hay ninguna forma de no entendimiento de lo que es desifonamiento en las instalaciones sanitarias. Yo hago esto, ¿no? Yo tengo aquí un tanque lleno de agua, y yo coloco aquí una manguera. Ahí está la manguerita. Esto es una llenadora de agua. Bien, si aquí nosotros absorbemos, ¿correcto? Y esto las personas que a veces cuando se quedan sin gasolina, que roban gasolina del tanque de otro carro para coger gasolina, ustedes lo que hacen es que colocan la manguera, absorben, y con la primera succión ven ustedes que va llenando el tanque. Bueno, eso es ese efecto físico, que cuando tú absorbes aquí, en la primera absorbida sale el líquido, pero es tanta la presión internamente que cuando sale el líquido, que ese mismo líquido se trata de busca por presión interna arrastrar todo lo que está internamente. O sea que al tú absorber aquí, y esa presión y velocidad que tiene internamente
tubería, de la presión inicialmente, y no hay necesidad de ejercer mucha presión, hace que internamente esto vaya siendo una succión. Todo por presión interna, ¿correcto? Y velocidad interna hasta cierto punto que te deja esto seco. Bien, ¿está claro ahí? Bien, lo deja seco. Pero ahora voy a coger el mismo ejercicio y voy a decir esto. Voy a borrar aquí, lleno de líquido. ¿Ya? Pero vamos a hacerle una perforación al tubo, o que de pronto el tubo esté fisurado. Vamos a hacerle un huequito aquí, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Mira, por mucho que quieran ustedes absorber por aquí o succionar, no va a salir el agua. Pueden absorber que no va a salir agua. ¿Por qué? Porque hay algo en el tubo internamente que no está permitiendo que haga la succión internamente. O sea, hay algo que está ventilándose, hay algo que no le permite la succión internamente. ¿Por qué? Porque está entrando aire por otro lado. Entonces puedes hacer como sea, succionar, que esa agua nunca va a llegar ni aquí, creo que llegue, ¿ya? Y si llega aquí, vas a tener que hacer demasiada presión, pero no lo vas a lograr. Y si logra salir un poquito, ella misma se va a devolver. Bien, entonces, miren, ahora, ¿qué pasa con ese ejercicio? Dije que por succión interna va arrastrando todo lo que está en este caso. O sea que si yo succiono aquí, en este tubo que está en buenas condiciones, todo el líquido se me va a ir hasta dejarlo totalmente seco, porque hay presión y velocidad y succión, y entre ellos mismos va generando como si fuese un aspirador y lo deja totalmente seco. Ahora, entendiendo eso, entonces vamos a entender cómo trabaja una instalación sanitaria. Vamos a hacer así. Resulta que una instalación sanitaria, voy a dibujarla en planta, ¿no? Una instalación sanitaria es algo así. Vamos a decir que esta es la red principal de la interna de la vivienda. Y yo hago todo tipo de conexiones que yo quiera hacer aquí. Cualquier cosa que haga aquí y conecte algo aquí. Todo lo voy a hacer por conectar algo aquí. Pero resulta que esas conexiones, conectamos lo que sea aquí. Y digamos que esto se vaya afuera, ¿no? Y para terminar de completar esto va y se conecta aquí a la red principal y por registro, que otra cosa, más adelante vamos a explicar que es un registro y demás. Entonces, ahí se transmiten todas las aguas. Pero resulta que este señor, que yo tenía aquí, que dibujé, que lo borré atrevidamente porque lo debía dejar dibujado ahí, el inodoro es el elemento que en la instalación de un inodoro, de un baño, es la que maneja más presión. Miren ustedes cómo trabaja el mismo inodoro, que con solo bajar la palanca, su forma, su diseño internamente hace el efecto de un remolino, pero es tanto la fuerza que agarra, que evacúa todo lo que está internamente, y digamos que con poco volumen de agua genera un remolino que genera una velocidad de caída bárbara. O sea que él va saliendo y va evacuando. Correcto. ¿Qué pasa? Esas instalaciones que se hacen en una cometida, en una instalación domiciliaria o cualquier tipo de instalación, se entiende que van conectadas al elemento. O sea que si aquí nosotros no colocamos el accesorio que yo dije aquí y colocamos esto, que ojo, que estos son los errores que se cometen. No colocan el accesorio que es y colocan un codo de 4 pulgadas y todas las conexiones las hacen, y las conexiones están selladas entre sí. O sea que el inodoro pegó en el codo, que el lavamano se acopló a la pared, que la ducha, oye, le colocamos sifón y va pegada al mismo sistema. O sea que la instalación internamente está hermética. O sea, no hay cómo, o sea, no tiene por dónde respirar, está hermética como tal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en estos casos existe un elemento de descarga que contiene
tanta velocidad y digamos volumen, porque a pesar de que dije que el inodoro maneja poca agua, por lo menos los modernos, esos 2 galoncitos que tienen ahí, por ejemplo, 2 galones y medio, suficiente para generar esa turbulencia internamente, ese remolino internamente, esa turbulencia que genera ahí. Ya, el remolino, bueno, creo que el término de turbulencia no es ese remolino que hace él ahí, genera una fuerza con ese volumen de agua que va saliendo con gran velocidad. Digamos que este es el inodoro. Al salir con gran velocidad, él sale y aplica el mismo efecto que hace. Él va saliendo y todo lo que él encuentre atrás después de que circule el agua, lo va succionando. Todo se lo lleva. Quiere decir, si esto es un lavamanos, es tanta la presión y velocidad que lleva eso, que en el lavamanos, ¿correcto? Y aquí tiene el sifón, como está conectado aquí, una instalación mal hecha, que todo está sellado, que coge y arrastra el líquido del sifón. Coge y arrastra el líquido que encuentra en la rejilla. Y estamos haciendo instalaciones bien hechas, ¿no? Supuestamente por lo menos en el trazado. Lo que pasa por no colocar un accesorio, mira lo que un accesorio bien hecho, mira lo que está sucediendo. Arrastra por succión interna, porque esto es un efecto de succión interna. Esa presión que va generando internamente por la velocidad. Por succión interna va arrastrando todo lo que encuentra en el sifón del lavamanos, en el sifón de piso, y lo deja sin líquido. Ese efecto se llama desifonamiento. Ese efecto se llama desifonamiento por culpa de no colocar esto. Entonces, desifonamiento es cuando el sifón se queda sin líquido. Eso se llama el desifonamiento. ¿Cuál es la consecuencia de un desifonamiento? Oye, los malos olores se retornan al espacio. Bien, ahora, ¿se acuerdan que yo hice un huequito aquí? Bueno, ahora dense cuenta. Ese huequito que está aquí es el que le pertenece al accesorio que se llama codo reventilado. Esto se llama, ahora dibujé el accesorio tal como es. Codo reventilado. Ya la instalación tiene un espacio abierto, tiene cómo conectarse externamente. ¿Por qué? Porque aquí exactamente, este codo reventilado, vamos a colocar aquí el muro, aquí piso, vamos y le hacemos una conexión de forma independiente y este tubo lo colocamos a ventilar la parte externa. O sea que fíjense que ya la instalación está recibiendo aire, se está ventilando, porque este tubo, a pesar de que le pertenece a la instalación, no va en la trayectoria de las evacuaciones nacionales. O sea, es algo que le pertenece, pero tiene una conexión con la parte externa. ¿Qué hace esto? Oye, automáticamente los olores que tiene la tubería, esto va a servir para efectos de sacar esos olores o esos gases internamente. Y asimismo evita el desifonamiento. ¿Ya? Asimismo evita el desifonamiento. Bien, entonces, si se dan cuenta, esta conexión va de una forma externa. Ahora, ¿dónde ustedes pueden observar eso sin ningún problema? Porque ya a partir de hoy es para que ustedes empiecen a identificar cualquier tipo de instalación que vean. Hay edificios, ¿ya?, que ustedes miran la fachada y exactamente por donde están los baños ven como si fuesen unos huequitos. Esos huequitos a qué se pertenecen. Bueno, eso es esta tubería, ¿ya? Correcto. Esta evacuación de ventilación, o sea, esta reventilación del baño, como lo pueden conseguir ver de forma independiente en certificaciones o compartida. ¿Compartida qué es? Que van ustedes a la azotea del edificio, se montan y ven una cantidad de tubos en la parte superior. ¿Qué salen? Van saliendo con un codo. Bueno, si se acercan ahí van a sentir que van a salir malos olores. ¿Por qué? Porque hacen conexiones integrales de la misma edificación y las
evacúan directamente a la parte superior. Eso es para reventilar todo el sistema del edificio, o lo pueden hacer de forma independiente. Bien, entonces, jóvenes, ya nosotros en el día de hoy conocimos lo que son las instalaciones sanitarias, conocimos sus funciones, ¿ya? Sus accesorios, los elementos y sus conexiones, cómo trabaja internamente ella, cómo se deben hacer las conexiones y cuáles son los efectos que hacen cuando una tubería no está bien diseñada o trazada. Entonces, esto es todo por la sesión de hoy, jóvenes. Les deseo lo mejor. La próxima sesión vamos a explicar lo que es el trazado de la instalación sanitaria. Necesito que se ubiquen ustedes en una mesa cuando estén escuchando el próximo video, porque necesitamos la regla T y la escuadra por 45 grados, ¿correcto? Esas dos, obviamente, si tienen la escala a la mano, ojalá tengan en el momento en que yo habilite el video para que vayan haciendo todas las indicaciones del trazado de un diseño de eso. Entonces, en clase anterior les dije, las instalaciones potables son sencillas de realizar. De pronto un poquito lo complicado fue la potable, ¿no? En el tema de cálculos de instalación potable, pero la ventaja de las potables es que por donde ustedes quieran conectarla y mandarla, ahí va, porque eso es presión. El problema con las sanitarias, que sigue un diseño independientemente, porque aquí se aplica lo que es la optimización, o sea, lo que se dice bueno, bonito, barato, pero lo barato no significa en los accesorios, lo barato significa en la solución que ustedes le van a dar, que sea económica y sea beneficiosa para el proyecto, y obviamente que cubra los intereses del cliente. Entonces, pero una instalación mal hecha, y sobre todo el tema de pendientes, el tema de que las instalaciones sanitarias reciben mucho material, tanto líquido como sólido, como son las heces fecales, y nos vamos mucho más allá, que tiran elementos como papel higiénico, toallitas sanitarias, toallas húmedas. Eso, de una u otra manera, si el diseño está bien hecho, puede participar más, avanzar más en el futuro para que se pueda tapar. Entonces, jóvenes, gracias por la asistencia del día de hoy y nos vemos en la próxima sesión, donde estaré pasando la fecha para la publicación o con los materiales para la próxima sesión. Hasta luego.